Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Comenzamos la semana. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Hoy día vamos a conversar con nuestro gran amigo Gonzalito, Gonzalo Torres. Vamos a esperar que se conecte. Hola, Skankerman, ¿qué tal? Carla Yenke, Miguel Anx, Virigadira Róspide, Flavia Percy Rosas, ¿cómo andas? Buenas noches. Estoy buscando mis audífonos, no los encuentro por ninguna parte. Arenita del Mar. Carla Yenkeley, Ula, Antenefer y Cintia HR. Collao Torres González. Uy, está ahí. Gonzalito, voy a traer mis audífonos que creo que están. Ya me acuerdo dónde están. Un segundo. Vamos a buscar a Gonzalito que ya está acá. Está. Sí. Buenas, buenas. Compañero, ¿cómo está usted? Bien, mi estimado Miguel. No me diga que se ha afeitado, señor. Me ha afeitado, Se ha sí, afeitado para esta conversa, por supuesto. por supuesto. Sí, un poquito de cambio en la cuarentena no viene mal. No, no viene mal, no viene mal. Bueno, yo estaba con una barba de 7 días también, o sea, más o menos hacía penitas, Sí, como usted sabe, y que no ya, me ya, crece sa- ya nada. sabemos que tú eres ralo en ese aspecto. Recontra ralo en ese sentido. Soy bien abundante en otras cosas, como en la verborrea, por ejemplo, pero en cuanto al vello facial, pues casi, casi no existe, amigo, usted lo sabe. Sí, 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 sí. ¿Qué Sí, tal, así es. compañero? Bien, muy bien, acá pasando la cuarentena, como todo el mundo, cuidándome, cuidando a los demás y nada, pues los tiempos que nos han tocado vivir serán fermento del futuro teatro. Exactamente, compañero. Todos estamos más o menos en la misma sintonía. Aunque a veces nos deprimimos un poco, la vida no es fácil, ya lo sabemos, pero ahora se nos complica un poco más porque la vida nos está pidiendo que cambiemos, pero de la noche a la mañana. Entonces, de verdad que a veces es difícil, ¿no? Totalmente. Bueno, el cambio el cambio es complicado, ¿no? O sea, sobre Sí. todo cuando hemos caído en una rutina de años, el cambio un poco que nos sacude un poquito, pero creo que finalmente es beneficioso para todos. Pues sí, 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 sí. Yo creo que es como un cambio de piel, ¿no? Si no tenemos, como algunos animales o algunas especies de animales, esa fortuna de mutar de vez en cuando, como las mariposas, por ejemplo, ¿no? O como las serpientes que cambian de piel cada cierto tiempo, pues que nos toque algo así, ¿no? Para poder renovarnos. Sí, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes qué cosa nos obliga a ser creativos? Que es algo que se ha ido perdiendo, no se ha ido perdiendo, pero yo creo que se ha ido arrinconando Sí. eh, en la esquina de ahí cómo hacer teatro, ¿no? Y creo que estas coyunturas nos pone en mayor, nos ha puesto el reflector, el Fresnel en la cara y de decirnos, oye, cuñado, hay, puede haber otras formas de hacer representación teatral. Pues Y sí. ahí es donde comienza a justamente a generarse la creatividad, pero así, a palmadas, ¿no? Sí, ¿no? Es como si nos hubieran dicho, oye, creativo, estás dejando de ser creativo, ¿ah? Así que Sí. te voy a meter un par de cables para que comiences a pensar. Sí, tendremos que reinventarnos. No sé si leíste el comentario de Eduardo Adriansen, que comenzó a renegar por la maldita palabra reinventar. Estoy harto de la palabra reinventarse. Todo el mundo la usa, todo el mundo la usa. En esencia, pues es lo que tenemos que hacer, pero antes le llamábamos algo así como que cambiar, ¿no? Es Nada más. verdad.
es verdad. Pero hay palabras que se convierten, pues, que son Salud, de compañero. común uso. Buena, muy bien, salud, salud. Un chilcanito Hay en palabras que se copa. convierten en el común uso de todo el mundo y se convierten en un Pues cliché, sí, pues. sí, es verdad. Y antes nadie se molestaba, ¿no? No, antes nadie se molestaba, tampoco. Bueno, es porque salía en el periódico también, ¿no? ¿Quién se va a molestar leyendo el periódico? Pues también, ¿no? Sí, no es como, por Oye, ejemplo, amigo, alguien que quiera, no sé, cambiar, que es un líder, alguien que está comprometido, metido en los cambios sociales. Hoy se les dice a esas personas agentes de cambio. exactamente, esos son agentes de cambio. Y antes eran Exacto. pues o terrucos o escandalosos o laberintosos, ¿no? No, no, no son agentes de cambio. Lenguajes técnicos. Claro. Es como cuando mi mamá renegaba por la palabra aperturar. ¿De dónde me han sacado ese verbo? Decía, ese verbo no existe. Es una blasfemia. Decía. No se dice Sí, aperturar, se dice abrir. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no pueden decir abrir? uf, y no, y en verdad alguien debería ser un personaje así, en verdad que hable. Ahora las palabras en inglés están de moda. Por He ejemplo. tenido un insight, ¿no? Ya para todo, ya. No sé, hay varias por ahí. Sí, Este, sí, sí. no, te voy a pasar el brief del producto. Sobre todo en publicidad tiene un montón. Oye, El hasta brief yo del lo producto, uso, imagínate. claro. A ver, te voy a brifear. Te voy a briefear, sí. Pero Oye, bueno, es hablando, parte de los tiempos, pues, sí, globalizados en los claro. que vivimos. Hablábamos de los tiempos y hablábamos de nuestro temita que me encantó ahora que estábamos conversando en la tarde. Me parece paja eso. Yo viví la última época de un teatrito de barrio que se llamaba, ya, mira, hoy día en la mañana estaba recordando y ya me entró la duda si se llamaba Gardel o si se llamaba Florida. Así de dispersa la diferencia. Era un ¿El Teatro pequeño Gardel o teatrito. Florida? No me acuerdo bien cómo se llamaba, porque habían varios sitios ahí icónicos en mi barrio, como por ejemplo el bar Queirolo, que queda ahí cerquísima a mi casa, que está cerca de la Plaza Bolívar, la Plaza de Armas de Sí. Pueblo Libre, la iglesia que está al costado del Queirolo, y unas cuadras más hacia la Brasil, un par de cuadras, había un teatrito que por supuesto, cuando yo ya era pata de perro, ya salía a perrear a la calle, ya era el cine. Entonces, el cine o se llamaba Gardel o se llamaba Florida. De repente mi hermana está conectada por ahí y se puede No, acordar. no, no recuerdo, porque tendría que haber, o sea, era la época de los cineteatros, ¿no? Casi, 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 casi. O sea, acababa de pasar. ¿Por qué te digo esto? Yo no vi teatro ahí, pero lo que sí veía era marquesinas de teatro. O sea, adentro habían fotos de obras que se habían hecho ahí. Y eso debe haber sido en los años 50, calculo, 60, 60, por ahí. Y yo comencé a frecuentar ese cine cuando tenía uso de razón, el año 73, ujú. 74, por ahí, ¿no? Ya era cine, pero tenía estas marquesinas, ¿no? Con fotos ahí. Y me cuentan los viejos del barrio que efectivamente ahí se hacía teatro, pero aparentemente era un teatro medio amateur, porque no habían actores conocidos, esa vaina, ¿no? Pero como muchos cines en la época mutaron perdón, como muchos teatros de la época mutaron a cines. Por supuesto, claro. Se Eso es adaptaron lo a que los yo, cambios, ¿no? eso es lo que en verdad siempre me pregunté si el teatro había, se había hecho cine o habían hecho específicamente cines teatros. Es decir, para que cumpla las dos funciones, ¿no? Porque tampoco había Había. tantos teatros en Lima, en una Lima pequeña para hacer el salto a cinema, ¿no? Y hay algunos teatros que nunca se convirtieron a cine. Yo creo que más bien siempre nacieron como cinema teatro. Ah, mira, no sabía eso. O sea, se hacía cine en una hora y teatro en otra hora, digamos. O sea, sí, ponte, el caso más específico es el del Monte Carlo.
¿no? Ya, claro, y el cine de Monte Carlo. Sí, originalmente fue cine, y en un momento comenzó a tener esta doble, ¿no? O sea, hacía conciertos, eventitos, pero también era cine, ¿no? Y después, como fue más lucrativo el tema del teatro, se convirtió en teatro forever, ¿no? Mm. O sea, Estamos ¿ves? aquí hablando con nuestro amigo Gonzalo Torres, el maravilloso Gonzalo Torres, acerca del Teatro de la Esquina. Vamos a hablar un poquito, a conversar acerca de qué fue de los teatros, cómo comenzaron, la malversación de la sala de teatro, etcétera, etcétera. Digo malversación porque varias salas de teatro, así como cinemas también, pero me acuerdo más de los teatros, se comenzaron a convertir en centros de reuniones para evangelistas, ¿no? Por supuesto. Pero ese es el fenómeno de los grandes cines que no pudieron reconvertirse En en espacios, multicines. por ejemplo, ¿no? El cine country, eh, ahí ¿cómo se Sí, llama ¿dónde esa está? calle? ¿Cómo se llama esa calle que está por Turing? Esa, la doble, el cine Vallejo. Vallejo, ¿no? Ujú. Ya ese se convirtió en ¿cómo se llama? En templo evangélico. En una, El cine metro el gigantesco, Cinemetro también, claro, claro. gigantesco, ¿no? Eh, sí, pero felizmente hay algunos teatros que mantuvieron su esencia, ¿no? O sea, siempre como... Sí, sí. Bueno, Mira aquí, el otro espacio que se reconvirtió, porque originalmente era un cine, era el Marzano, el cine claro, Marzano, y después claro. cuando lo toma Catone, creo que a principios de los, me parece que no sé si a principios o a mediados de los 70, Sí, por ahí, eh, después de Nino. sí agarró solamente teatro, ¿no? Pero, pero si tú te pones a ver, o sea, son estos espacios dedicados esencialmente al cine, ¿no? Con una mezanine y una platea y un espacio así que todo te dirige hacia la boca del escenario, ¿no? Claro, la pantalla. Mm, mm. Sí, Es este, gracioso. Están hablando ahí del Cine Colón. El Cine Colón fue uno de los teatros más antiguos de Lima, están conversando. Y en la época que yo estudiaba en la escuela, que fue en los 80, era un cine porno, muy, muy famoso. claro, El Cine Colón. en Y algún momento, ya, ¿no? La decadencia de las salas en el centro de Lima, que terminaron siendo cines porno, ¿no? El City Hall, este, el de claro, bien, París. el de París, El de París, porque el de París quedaba en los altos de lo que era el Club de Teatro. El Club de Teatro de Lima quedaba en el sótano del edificio donde estaba el cine de París. claro, claro. Pues, todo era película porno, ¿no? Sí, sí. Y teatro en el centro de Lima, bueno, ¿qué había para ver teatro aparte del municipal y, Había un montón de salas en el centro y de el Lima. Segura? El, Yo estudié en los 80s el teatro de la y Triple A siempre, el siempre Teatro de la estuvo. Triple A, el Entre Entrenú, Nu, ¿no? claro. ¿Verdad? El Entrenú, no, claro. Tenía un teatrín. Sí, claro, Era claro, un un teatrillo teatrín. muy bonito. Sí, 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 muy bonito. Ahí actuaba, durante mucho tiempo actuó la compañía de Luis Ureta, que Mm, era el esposo de- ay, se me fue, de Elvira Travesí, Travesí, de Elvira Travesí. Y ahí hicieron, y también estuvo ahí mucho tiempo Lola Vilar, también con su compañía. Lola vaya. Vilar hacía obras ahí, yo fui a ver como 3 o 4 horas ahí en ese teatro. Pero en los años 80 yo iba al teatro todos los días en el centro de Lima. Todos los días, ¿ah? De lunes a domingo. ¿Qué Porque otro yo, teatro, qué otro teatro recuerdas? bueno, el Teatro de San Marcos, que estaba Ah, verdad. en el Parque Universitario, Sí, La Cabaña, que ya todo el mundo claro. conoce, el teatro, el del Ministerio de Educación, que Pero lleva, ese del Ministerio de Educación era auditorio también de Cineclub. sí, también, pero se hacía mucho teatro también. ¿Cómo se Mm, llamaba? Se me fue el nombre. Qué bestia. Acabo de estar haciendo un recuento de memoria de todas las salas que había.
Eh, estaba también, mira, a veces me fue. ¿El Cine Tauro en su momento fue un teatro o me estoy equivocando? ¿Cuál? El Cine Eh, Tauro. Ah, no, el Cine No, Tauro nunca fue, fue teatro. nunca fue teatro, ¿no? Tiene Pero su sí historia se también, hacían, ¿no? pero sí sabes qué cosas se hacían ahí. Matinales de rock de los años 60, de la nueva ola. Ah, qué extraordinario. Ahí eran las Claro, competencias estas famosas. claro. Ahí, ¿cómo se llama mi compadre? Bueno, los Shines, los Yorks. Los Yorks. Ahí está, Teatro Pardo y Aliaga. Me acaba de soplar el amigo El Martín Pardo de Velázquez. Aliaga, ese es Pardo y el Aliaga. del Ministerio de Educación. El Teatro Histrión también estaba ahí. El Teatro Ah, mira, Histrión. ahí nos dice alguien, el Cine Roma, Nico Bullón, sigue funcionando como teatro, pero después de mucho tiempo, ¿ah? Después de muchos años, muchísimos Pero, años. pero El Teatro Arequipa no, también. yo creo que nunca ha sido teatro, más bien el Cine Roma se construyó como cine, nada más. Sí, yo vi Bambi ahí. Yo vi la batalla de Midway con Ah, Censurround. Round. claro, claro, la primera, la primera. Sí. Sí, Sí, yo vi Bambi en ese cine, me acuerdo. acabadita la Segunda Guerra Mundial la vi. Claro, ni bien, ahí se estrenó al toque. Sí. Pero había, sí, yo me acuerdo que habían como 15 salas de teatro en el centro de Lima y claro, lo más lejano era el Teatro Leguía, si no me equivoco, era lo más lejano. Bueno, y había otras salas también, como el Teatro Marzano, el Teatro Larco también funcionaba. Sí, Este, claro. más allácito, el teatro, bueno, el Teatro Segura tenía su sala del Cedo también, entonces Sí, había la sala doble del CEO, programación. donde hemos actuado tú y yo. Exacto, donde hicimos Ese fue mi debut eh, teatral de teatro teatro serio, serio, digamos. digamos. De la serio, o sea, en verdad no, ese fue mi debut sin nariz. Ese fue tu debut sin nariz. Ese es un buen Sí, tema, tienes razón, porque tú ya habías hecho espectáculos con Pataclown. claro, sí. Y venían, creo que un día tuvimos a tres viejitas y un mendigo que se coló. Creo que Más o menos, más o menos. Claro, acá me están soplando, mira, más teatro que ya las tenía en la cabeza. El Teatro Olimpo, ese es más viejo que yo, Marvelat, ¿cómo tú puedes acordar de eso? Mira, El Mali, el Mali, claro, el teatro, pero ese la fue Alianza reciente. Francesa del Centro. La Alianza Francesa del Centro, ¿verdad? Sí. El Mali funcionaba como cine club y antes de convertirse en un teatro de una sola ala, era un teatro de tres salas, de tres bloques de butacas. Era un teatro muy bonito. El único problema es que tenía las columnas en los pasillos y Hasta entonces ahora. la gente tenía que estar así, así mirando. Sí. Ahora pues lo han cerrado y han hecho un solo bloque y lo demás han hecho espacios, baños y espacios comunes, ¿no? Pero era un teatro muy bonito, muy Sí, yo me bonito. acuerdo de Ahí esas vi. columnas, no sé. Sí, no sé qué teatro también tiene unas. Sí, hay unos teatros recontra mal diseñados. Hay unos teatros recontra mal diseñados. ¿Yo sabes cuál Sí. está mal diseñado? También creo que el auditorio de Ricardo Palma tiene también un columnón ahí. Ah, claro, a la mitad de la platea. Sí, Sí. es verdad. Y bueno, y en el escenario también hay un par de columnas, ¿no? Sí, Como en la plaza también hay un columnón sí, ahí también que hay un toda la columnón, es vida verdad. tiene que estarse peleando para adaptarlo a la escenografía y el espacio, ¿no? En verdad, oye, ponte, mira, como hay espacios que nunca fueron diseñados para, o sea, la puesta tiene que ser bien, creativo, ¿no? O Sí, sea, es por verdad. ejemplo, pucha, la Alianza Francesa, por ejemplo, o sea, no tiene, o sea, tiene que hacer patas porque si no, es todo un espacio, o sea, no hay como Exacto, circular. exacto. O- Tienes que inventarte, ¿no? Sí. sí, o sea, El Teatro Julieta antes, por ejemplo, tenía esa complicación, que era una caja cerrada y que cerraba así también en el fondo. Entonces, si querías usar la parte del fondo en diagonal, ¿no? Era una complicación espantosa. no esté votando, Este, no esté votando. es el cable y el pisco. Pero el Teatro Canut, yo me acuerdo haber ido un día al teatro tres veces, alucina, ese fue mi récord. Fui a, ¡Hala!
Sí, 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 a una función que daban como a las 5 en el TUSM, en el Teatro San Marcos, luego me fui a una a las 7 que estaba en la AAA y terminé en una a las 9 que hacía Lola Vilar sus funciones. Entonces, tres funciones así al hilo, bueno, todos los teatros estaban cerquita, pues entonces tú tenías que caminar un poquito Y, de sala y, en sala. y después a las 12 de la noche, café teatro. Bueno, sí, si hubiera vivido en Miraflores en esa época, de hecho me hacía la cuarta, ¿no? Pero claro, es curioso también porque todos los cafés teatro estaban en la zona miraflorina, Sí, pues, ¿no? sí. No, yo no he conocido otro café teatro que estuviera por ahí. Martín Velázquez, por supuesto, que es la enciclopedia de los teatros, seguro me va a cagar y me va a decir que había una en Breña, en Lince, por ahí, ¿no? Estoy Podría, seguro. podría haber habido de todas maneras, ¿ah? En la Biblioteca Nacional también había un teatrín. Es verdad, ahí también había un teatrito, pero yo no recuerdo haber ido a ver nada ahí, salvo una obra para niños, creo que fui a ver. Me parece, pero no recuerdo haber visto una obra para adultos ahí en la biblioteca. Pero había muchísimo teatro, amigo. Y lo más curioso es que había varias salas que no fueron diseñadas para tal efecto, ¿no? Por eso estas columnas raras Sí, que a veces sí, pues. aparecían, los escenarios que eran todos chiquititos, ¿no? Todos apretados. No, pero sí, o sea, yo no sé qué habrá sido, por ejemplo, el Teatro Larco antes, pero ese tenía, y bueno, también el Monte Carlo, pero y el Marzano, tenía los camerinos debajo, Exacto, con una trampa, exacto. y se Sí, abría una trampa y por ahí entraba. sí, 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 es verdad. Eso tiene el Pirandello, eso tiene el arco también, efectivamente. No me acordaba de eso. No me Claro. acordaba de eso. Que una temporada lo bloquearon. Bloquearon porque, a parecer, los de temporadas anteriores jodían abriéndolo y haciendo bromas a Sí, los sí, sí. compañeros. Y en un momento lo taparon, lo bloquearon. Ponte, el Marzano Sí. también abajo tiene unas mazmorras espantosas abajo del mar. No, ahí deben haber, no sé, acuchillado a alguien, te juro, porque madre, pues unas mazmorras Sí. bien alucinantes. Y ahí Deben estar escondiendo ensayaba algo, es yo, verdad. ahí yo ensayaba, debajo, tiene un ambiente alucinante. Este, ¿Qué otra cosa tenía? Bueno, el Monte Carlo también tenía, y Montecarlo también. eran sitios, o sea, hay que decirlo, bien mal tenidos en realidad, o sea, se Sí, veía feazo, o claro. sea, los camerinos eran un triplay, Sí. en, Es, sí, unas cosas es locasas, ¿no? verdad, es verdad. Hay que pensar que el teatro, y justo mira qué curioso, pensando en que muchos espacios se han acondicionado para hacer teatro, Ujú. había muy poca infraestructura teatral, siempre la hubo, ¿no? Salvo los grandes teatros como el Municipal, el Sí, claro, Segura, que tenía mucha infraestructura. Bueno, ahora el Gran Teatro Nacional, que es claro, claro. uno de los teatros más modernos de Latinoamérica, y no se hace teatro, muy curioso. Gran Teatro Nacional y no se hace teatro. Bueno, el teatro siempre estuvo de la mano con la precariedad, Sí, ¿no? nosotros venimos de un teatro precario, te lo juro. Sí, sí. O sea, nosotros, por ejemplo, con Pataclown, o sea, además nosotros hemos sido la colita del teatro, del teatro grupal, ¿no? Del Ujú, ujú. colectivo. Porque había esta mística y todos estábamos presentes para hacer la escenografía, Ah, diseñar o ah. pintar o las cosas prácticas que había que hacer, pero también poner la escenografía, Mm. poner la utilería, sacar la utilería, sacar la escenografía y guardar Sí, todo. claro, claro. O En sea, esa época todavía se hacía todo eso, era la sana costumbre de la época. claro. Bueno, Sí, por ejemplo, los, y había los... productor también, ¿ah? O sea, también había productor. No, no es que no Sí, hubiera sí, no, productor, por ¿ah? supuesto, Porque claro que sí. está pensando por ahí claro, como ahora hay productores, ellos se encargan de eso. No, alucina que en esa época también habían productores y también habían asistentes de escena. O sea, también había toda esa gente, pero los actores estábamos acostumbrados a hacerlo todo, limpiar el piso, limpiar los baños, Sí, etcétera, etcétera. y yo me acuerdo que también así repartía, como no actuaba en Pataclán en la ciudad, eh, pero yo era ya parte del grupo. Un día nos había auspiciado Inca Cola, no sé qué, me pusieron a repartir Inca Colas.
Entonces a to- yo estaba repartiendo Coca-Cola. O sea, y, y de verdad eran épocas mágicas, ¿no? Pues sí, claro. De pronto había esa sensación de estar haciendo algo y al final, bueno, te tocaba ¿cómo se llama? Tu sobrecito. Tu sobrecito, claro, tu Tu sobrecito. Yo sobrecito. extraño el sobrecito. El sobrecito. Tanto es así que cuando hacemos las muestras acá, el final de los talleres, siempre es con una muestra que es producida por los alumnos, ¿no? Para que no se mareen, yo me encargo siempre de las finanzas y siempre le reparto su plata en sobrecito, el sobrecito Manila, famoso El ese, sobrecito Manila. que a mí toda la vida me pagaban con un sobrecito Manila así de ese, del tamaño del billete, ¿no? El Sí, claro. pequeño, con eso. Entonces siempre le pago, les hago su liquidación, que ya ningún teatro hace. Ningún teatro te da liquidación, no me parece justo eso. Eh, Porque vas a porcentaje, hermano, tienen que contarte cómo se ha distribuido. Claro. Una vez se molestaron y me dijeron, "Ah, no confías, no que no confío, por qué no voy a confiar? Los que no confían son ustedes que no me dan liquidación. Bueno, y les hago su liquidación sobrecito, ¿no? Comer a la antigua, pues comer a los teatros a la antigua. Claro, claro. Esto de colindar con la precariedad tenía además esta magia, como le dices tú, ¿no? Misticismo. Este misticismo que había por hacer teatro y por participar de una temporada de teatro, de un proyecto de teatro, ¿no? Claro. Y, y, y yo recuerdo que era la emoción del momento, así sean 50 lucas la que sacaba por un mes de temporada, era la emoción, ¿no? Sí, no, yo recuerdo además que o sea, cuando yo empecé, en verdad, no era por ganar plata o por tener, sino por Claro, el placer de hacer exacto. teatro y de involucrarme en algo, en una actividad creativa, ¿no? Y bueno, y era evidente que si uno era actor en esa época, no ibas a ganar platita, Claro, sino que lo que obvio, obvio. querías es hacer algo, ¿no? Que significara, ¿no? Sí, 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 sí. Acá alguien pregunta, ¿por qué Y te han censurado A ver. creo muchas salas? Ah, bueno, porque eso es muy sencillo, ¿no? Porque el Estado no participa en la vida cultural del país, ¿no? Es así de simple. ¿Quiénes definen el uso de los espacios? Pues las constructoras, ¿no? Odebrecht, por ejemplo, entre otras, ¿no? Entre otras. Entre otras. Si el Estado, pues, hiciera un diseño de nuestra ciudad, tendría que incluir espacios culturales, pero como no lo hace, no participa, entonces Sí, jamás va a claro. diseñar una ciudad con espacios culturales, ¿no? No existe el interés. Además siempre el teatro ha sido hecho sin el amparo del Estado. Y creo que de Es alguna verdad, forma, ¿no? siempre, siempre. O sea, y de alguna forma creo que yo creo que ha sido mejor en realidad de eso, porque nos ha permitido ser libres en ese sentido. O sea, si tú dependes de bueno, te sentirás de alguna forma parametrado por algo, pero el teatro siempre ha sido acá de manera independiente y por el empuje de mucha gente que apostó dinero por, por hacer cosas, ¿no? Claro, pero sin embargo es un poco lo que reclaman todos porque es un teatro sin contenidos, ¿no? Experiencias aisladas de teatro como lo fue Pataclown en su momento, como lo sigue siendo Yuyo Ascani después de 55 años, como lo fue el grupo Ensayo en su momento, pero son muy pocas las experiencias teatrales que hayan gozado de dramaturgia, de contenidos nacionales, como lo fue en los inicios con Salazar Bondi y la época del Club de Teatro de Lima, de la INAE, Mm. que hubo toda una camada, una promoción, una generación de dramaturgos, ¿no? Ahora está volviendo a haber una generación de dramaturgos, pero sin embargo, con muy pocas posibilidades, ¿no? Volviendo al problema de las salas, por ejemplo, hace un ratito Estupendo 20, que es uno de los compañeros que siempre nos sigue, decía, deberían haber 2 teatros por distrito, claro, qué paja sería soñar con eso, ¿no?
O sea, eso no se va a hacer si no hay participación del Estado. Entonces, es muy difícil pensar que sin Estado exista un movimiento teatral. No podemos olvidar que Vivascani nació como consecuencia de una época de ebullición, ¿no? En plena dictadura aparecen varios grupos como Raíces, Cuatro Tablas, Vivascani, Teatro del Sol, Maguey, una serie de grupos que crearon un movimiento que finalmente era reconocido como un teatro peruano. Mucha influencia del teatro europeo, del Teatro del Sol de Europa, Grotowski, Meyer, toda esta movida de teatro que influenció mucho a los teatros de vanguardia acá en el teatro limeño. Había apoyo del Estado en esa época, existía un teatro nacional que existió hasta mediados de los 90, cuando Fujimori se lo terminó de bajar. ¿Verdad? Eh, ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Existía, sí. Pero no deja de ser curioso. Por ejemplo, nosotros que hemos estado en Francia haciendo teatro, te acordarás que Pueblito al que íbamos tenía su teatro. Totalmente, ¿Tú totalmente. sabes que hasta Metz tenía un teatro? ¿Sabías eso? Pero en el puerto, ¿no? Era un castillito que había a un lado de la ciudad. Cuando fui al año siguiente, porque cuando vivimos, con Gonzalo fuimos a hacer teatro a Francia y Escúchame, escúchame, escúchame. Anda contando esa anécdota porque si me va a ir la batería voy a Vaya, agarrar el cargador. Anda contando. vaya. Cuando estuvimos con Gonzalo en Francia haciendo temporada, nos consiguieron un departamento, un pueblito así enanito, que tenía creo que 2000 personas, no tenía más, y en el cual habían solo 3 semáforos. Nosotros creíamos que habían dos, pero en realidad habían tres. El ¿No había tercer uno semáforo nomás? del pueblo, habían tres en el cruce y uno más allá, cerca de donde ¿Y vivíamos, pero el tercero, el que no vas a contar sabíamos que eso? existía, no, todavía no. El que no sabíamos que existía estaba un poquito más allá. Pero hasta en ese pueblito de 2000 personas había un teatro, era un teatro para 500 personas, imagínate. O sea, un teatro para que vayan todos. Y eso es participación del Estado. Y no me acuerdo si fue Gilbert o tú estabas ahí, que nos contó, no sé si fue Gilbert u otro francés, que el teatro renació después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando desalojaron a los alemanes, el gobierno entrante, que fue De Gaulle, creo, ¿no? Creo que fue De Gaulle el que entró después de la guerra, este, hizo una campaña de cultura, de difusión de la cultura, de descentralización de la cultura, y les pagó un montón de plata a cualquier director que quisiera ir a trabajar a algún pueblo. Entonces, construían un teatro con toda la tecnología habida y por haber, de la época, por supuesto, estamos hablando de finales de los años 40, y le pagaban a un director o a un profesor de teatro para que vaya a hacer teatro a esa ciudad. Entonces hubo una enorme inversión se cayó González, una Sí, enorme sí, sí. inversión para generar teatro y cultura a lo largo y ancho del territorio francés. Es, Bueno, es, es, pues es una cultura, o sea, en verdad era bien subvencionado todo, ¿no? En realidad lo, todo. completamente, ¿no? En realidad lo que había hecho Gilbert ahí era aprovechar unos fondos de cultura, ¿no? Que Que era lo que hacían todas las productoras regionales, ¿no? Ujú. Inclusive en París mismo funciona también el mismo sistema y muchos grupos se ven acogidos por estas ayudas, ¿no? Es un programa de ayudas integral que funciona de manera descentralizada, ¿no? Es espectacular. Y claro, se quejaron porque le redujeron a menos de la mitad, ¿no? Con el gobierno de Sarkozy. Ah, bueno. Les quitaron un montón de plata, sí. Pero Este, igual les quitaron un montón de plata y podían seguir haciendo teatro con fondos del Estado, ¿no? bueno, es que ya es como un sistema de vida, más que cultural, ¿no? Ya es como un sistema para varias cosas dentro de Francia, ¿no? Sí, sí, El, sí.
el que el Estado esté subvencionando muchas de estas actividades. Sí, Y, no, y hay es fondos, curioso. Sí, hay plata. Bueno, siempre hay plata, ¿eh? O sea, siempre hay plata. Eso jamás lo podrán negar, porque plata hay como mierda. O sea, no se puede discutir. Pero generalmente la cultura, no, pues. O sea, si voy a robar, no le puedo dejar un poco a la cultura, pues no es no, un no, gasto para inútil. nada. Bueno fuera que robaran y por lo menos hicieran un buen sistema de salud, ¿no? Pero no lo hacen. Ni siquiera eso Mm, nos han dejado. ya es un escándalo, pues, ¿no? Y ahora se ponen a lloriquear con la pandemia que se ha saturado el sistema de salud y se ha saturado, weón. Ha estado saturado toda la vida. O sea, Toda la vida. Pero por eso tenemos que cuidarnos más. O sea, sí, por eso o sea, ¿a qué vamos a arriesgarnos en este momento? Y en verdad, la idea es que esto en algún momento baje, 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 baje. Pero no se va a poder mantener toda la vida. Así como estamos, no hay está cuerpo que bien aguante. complicado. Pero O bueno, sea, yo soñé el otro día que construía un hospital, alucina. Me quedé pegado con esto de que construyeron un hospital ahí en China. lo que ¿Qué? deberían hacer es hay que hacer un hospital del teatro. Para meternos a todos los enfermos ahí. Pues habría que hacer una clínica para el teatro, porque el Estado no va a poner un hospital, ¿no? Pero es interesante pensar en que a los ya conocidos problemas de financiamiento para poder hacer una obra de teatro sin participación del Estado, a los ya conocidos problemas laborales que tienen pues todos los integrantes de la economía teatral, llámese producción, técnicos, actores, dirección artística, etcétera, etcétera, que todos tienen que hacer mil cosas y no tienen tiempo para hacer teatro, pues encima tenemos pocas salas y pocas salas que realmente se dediquen a, a hacer teatro, ¿no? Como te digo, el ejemplo más triste de todos es el Gran Teatro Nacional, ¿no? Que no se hace teatro, se hace de todo menos teatro. Sí, de vez en cuando hacen sus cosas teatrales, pero o sea, hacen de todo, espectáculos de todo tipo, ¿no? Pero no Bueno, pueden, teatro, solo ha venido Ricardo Darín, este, y alguno que otro espectáculo, pero después son danzas, son ballet, El Ballet sí. Nacional siempre hace funciones ahí, el folclore también, Hay la Sinfónica también. cuando hace el FAE también se utiliza, ¿no? Este, me parece que hay ciertos días que los tienen. Es que según me dijeron a mí, no pueden hacer temporadas largas y grandes. O sea, porque tienen ya los espacios para los demás elencos nacionales. A Porque eso son me un refiero. huevo de elencos. No hay un elenco nacional de teatro, amigo. No hay un elenco nacional, pero sí hay un elenco de sinfónica juvenil, Por sinfónica de eso, niños, la sinfónica. Sinfónica, el ballet, el folclore, todos ellos tienen elenco. Pero no hay tal. El teatro, Es verdad, eso es verdad, es verdura. Creo que la última que dirigió un elenco teatral no fue Ruth. y Ruth Escudero, claro. Ella es la que se quedó. Cuando comenzaron los 90, ella estaba instalada ahí. Se hicieron, ella, la tía hizo un montón de cosas, la tía Ruth Sí, hizo un claro, montón de claro, cosas. claro. Y poco a poco comenzó a avanzar el gobierno de Fujimori y se fue quedando sin asistentes, se fue quedando sin productores. Al Mm. final era ella con su secretaria, que solo podía hacer nominaciones, ya no podía producir nada. Y un día le dijeron, ya tía, ya andate a tu casa porque ya no tiene sentido que estés acá, ¿no? Y se fue y se acabó el Teatro Nacional. O sea, se acabó el Teatro Nacional. Qué pena, lo que me cuentas, de verdad, eso es algo que debería volver a hacer. Si hay un elenco de todo, en realidad, el coro nacional, o sea, de todo, porque no Hay de hay todo. un elenco de teatro, se puede volver a un elenco de teatro nacional, ¿no? ¿Ah? ¿Mm? Sobre todo para poner obras peruanas.
¿ya? Pues debería serlo, ¿no? Por lo menos como la comedia francesa que hace todo el repertorio de dramaturgos franceses, ¿no? Que Por son más que sean amplios y variados. aburridos, ¿no? Que son amplios y variados. Yo fui a ver una obra de Cornelio, pues la cosa más aburrida del mundo, pero los actores eran tan capos, que a la mierda con la obra que era aburrida. A mí me quedaba pegado mirando a los actores, qué bestia. Es que cuando uno va a ver teatro, sobre todo si es actor o está vinculado al teatro, tienes la deformidad de, si te aburres con la obra, te pegas con la interpretación de alguien, o te pegas con el diseño de la escenografía, o te Sí, pegas sí, con, sí. con las luces, ¿no? Siempre hay algo que ver. Siempre hay algo que ver, siempre hay algo, completamente hay algo que ver. Eh, Es, hemos empezado hablando de salas de teatro y hemos terminado hablando del panorama teatral nacional. siempre nos pasa lo mismo, amigo, porque siempre caemos en cuenta que nos falta todo, maldita sea. ¿Cuántas veces se ha intentado iniciativas legislativas para poder solucionar este vacío que tenemos, ¿no? Pero es alucinante lo que me cuesta explicarle a la gente de afuera, de otros países, la realidad en la que vivimos. Es alucinante. No se la creen. Pero yo recuerdo, mira Miguel, yo recuerdo que nosotros, te- como los actores peruanos hemos crecido dentro de siempre una permanente crisis, ¿no? El actor peruano es, yo creo que el de cierta generación es muy versátil, porque hacía cine, hacía teatro, hacía televisión, hacía locuciones comerciales, hacía radionovelas. Entonces, cuando compartías esa experiencia con los colegas franceses, decían, no, se sorprendían porque para ellos, por ejemplo, cruzar del teatro al cine era una odisea. O sea, los actores de Ujú. cine son actores de cine y los actores de teatro eran actores de teatro. Supongo que ahora ya se debe haber variados de la cosa, pero era así. Los actores que Sí. estaban en la televisión hacían solamente televisión, mientras que los Pero actores ¿sabes por peruanos, qué no? por los sindicatos, ¿era? ¿O? En alguna medida sí, pero, o sea, los sindicatos eran generados por la cultura. Quiero decir, siempre hubo un mercado. Acuérdate que De Gaulle se encargó de hacer que la cultura estuviera en todas partes, ¿no? Y eso ha sido hace 70 años. Hace 70 años que comenzó esta movida cultural en Francia. Cosa curiosa, lo mismo pasó en Argentina, hace 70 años más o menos, porque todos los desplazados de la guerra en Europa fueron a parar a Argentina, ¿no? Entonces la movida cultural en Argentina fue muy intensa porque un montón de intelectuales y de gente vinculada a la cultura fue a fincarse a Buenos Aires. Algunos dicen porque era lo más lejos que había de la guerra, ¿no? Al sur, a la Patagonia, ahí se fueron todos. Este, y lo que sucede es que hay tanta gente que trabaja en el mercado cultural, en Francia, hablando específicamente de Francia, que muchos de ellos tienen su fuente de trabajo en uno de los medios, en el teatro, o en el cine, o en la televisión, o en las locuciones. Su fuente de trabajo principal es esa. Como hay mucha gente y la competencia es muy dura, no pueden descuidar su fuente de trabajo yéndose a otra. Es un riesgo muy alto, ¿no? Entonces, y el acceso a los otros medios también es bien complicado. Lo mismo pasaba en Hollywood, acuérdate. Mucha gente que trabajaba en la televisión ni cagando entraba al mercado cinematográfico y viceversa, ¿no? Ujú. Igual pasaba en el teatro, ¿no? Las grandes estrellas se hacían una temporada en Broadway, por ejemplo, ¿no? Las grandes estrellas de cine eran invitados especiales en los programas de televisión. El mercado se cambió totalmente y ahora resulta que más interesantes son las series, Sí, claro, porque claro. ahora, porque ahora la plata está en las plataformas. Por eso es que todo el mundo ha comenzado a migrar, ¿no? Ujú. Pero acá en el Perú, pues, todos hacemos todo porque, Por por esto, por varias esto, razones. por la Por, va- precariedad, pues, por la sí, precariedad. sí, pero sobre todo porque el tarifario es más fácil de manejar para las empresas. ¿Sabes eso, no? Tú trabajas en publicidad, tienes que saberlo de todas maneras, ¿no? O sea, en los 80 que había un gremio de locutores,
se estableció la tarifa Única. única de locución, ¿no? Y poco a poco cuando entró Fujimori, qué casualidad, mira qué raro todo, ¿no? Se desarmó todo el sistema y las productoras comenzaron a pagar lo que querían. Y los grandes locutores, que eran solo locutores comerciales, Claro. pues se dieron paso a toda la fauna, la jauría de actores muertos de hambre que comenzaron a cobrar lo que les ofrecían. Y los locutores comerciales perdieron la chamba. Es así, te lo juro. O sea, suena cruel, pero es la verdad. Porque se comenzaron a bajar los pantalones y por supuesto las productoras estaban felices porque ahora podían pagar menos, ¿no? Sí, pues. Pero todos hemos caído ahí. Por supuesto, claro que sí. Este, pero esta fluidez ahora ya, en verdad, o sea, en realidad, o sea, yo creo que si eres actor, debes estar capacitado para estar en el medio que te toque. O Pues sea, sí, 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 sí. yo creo que esta creación de, inclusive o sea, el concepto de la creación del actor como todoterreno, es Ujú. decir, que cante, baile, a circo, eh, es un concepto que se demanda mucho más ahora. Eh, y, an- y an- Sí. yo creo que, o sea, tú lo ves, por ejemplo, en Hollywood, ves hay un montón de gente que tiene varias habilidades y los forman desde niños, los forman en todas esas virtudes, ¿no? Canto, baile, actuación, inclusive, pero eso es antiguamente, en los cursos o sea, con las escuelas clásicas Sí, claro. de actuación, te daban esos cursos y esgrima Y equitación y equitación. y ballet. Increíble, increíble, increíble. Pero, Todavía hay muchas escuelas donde se enseña esgrima, donde se enseña equitación. Las más de vanguardia ya no tienen ese tipo de cursos, pero sí tienen muchos de canto, de baile, de manejo de cuerpo, de circo, de malabarismo, uf, claro, uf, de todo, de todo. claro, que se van acercando a un actor más múltiple, ¿no? O sea, más múltiple en su versatilidad, pero ahí, Mm, eh, o sea, yo siempre he pensado, o sea, hay gente que sí puede hacer todo, pero siempre he pensado que mucho abarca, poco aprieta también. sí, sí, O sí, sea, sí. hay cosas en las que no eres tan bueno. O sea, yo estaría, si ese fuera el perfil del actor que se requiere hoy en día, yo estaría pero perdidazo. Yo también, amigo, ¿ah? No, no crees, no estás solo en el mundo. Toda nuestra generación estaría perdida, salvo Paul Martán que sabe cantar y bailar. Hay algunos, Creo, hay algunos creo que que, saben, hay algunos que saben. creo que es el único Sí, que se salva, porque él sabe cantar y bailar. Pero después la mayoría somos, somos víctimas de nuestro talento, como diría mi querido profesor Rafael Torres. La gente es víctima de su talento, claro, porque el talento pues hace que se te quiten la gana de aprender, ¿no? Como ya sabes, ya para qué vas a aprender, ¿no? Pero, también, también es pero es otra. cierto que nosotros pertenecemos a una generación pues donde no había ese rigor ¿Dónde? en la Claro, formación, ¿no? además no había dónde Claro, aprender todo esto, ¿no? O sea, pues sí, 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 se fue, se fue haciendo un poco de grupitos pequeños o que si tú sí. entrabas dentro de un grupo, ese mismo grupo te daba la Sí, la formación, digamos, formación, exacto, claro, claro, claro. Te pasó a ti con Pataclown. por supuesto, claro. Claro, Eh, yo estuve en un grupo también a comienzo de los 80, a comienzo de los 80 y ahí conocí a una chica que estaba en el ENSAT, entonces me metí en el ENSAT, ya en la ENSAT hice mi formación, ¿no? Pero tuve que pasar por un grupo para que ese grupo me condujera, ¿no? De alguna manera, este grupo me formó o facilitó mi formación, ¿no? sí, y bueno, también hay, o sea, el hecho de que haya distintas salas de teatro también te formaba
de alguna forma, ¿no? O sea, Sí, claro. este paso, por ejemplo, de las salas pequeñas a una sala más grande, Mm, mm, en verdad era un reto, porque claro. este tema de la proyección de la voz y todo, antiguamente no había micros, pues, ¿no? Entonces sí que había que proyectar la voz grandemente, ¿no? Sí, 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 sí. Y tener ese trabajo que era muy distinto a un teatro de cámara, pues, ¿no? Un teatro de Sí, cámara, sí, como sí, se le sí. llamaba antiguamente, el teatro de cámara era mucho más personal, estabas Exacto, exacto. presente ahí, ¿no? Sí. Y teatro de calle, por ejemplo, teatro de calle Mm, requiere otro código también, ¿no? sí, sí. Esta cosa de no estar, de tener un teatro El circular, por público ejemplo, cautivo, ¿no? digamos, también, Y, ¿no? O sea, la y- diferencia, ¿no? y tener que competir con la bulla, con el ambulante, o sea, eso también es complicado, ¿no? Y en verdad, para eso uno o sea, no hay mejor formación del actor que actuando. Más Sí, allá, claro, claro. más allá ¿cómo se llama? De la formación que tengas tú, técnica, teórica, en el actuar te haces, ¿no? Y en el Es actuar como decía, sí, sí, sí. en distintos espacios. Yo creo que eso también es importante Sí, 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 para un sí. actor, que poder probar distintos espacios teatrales, ¿no? Sí, es como decía José Luis Rodríguez, ¿no? A amar se aprende amando. Ya, pues, a actuar se aprende actuando, ¿no? Es que es verdad, es Es verdad. verdad, es verdad. Claro, la formación teórica, la formación técnica te la puede dar una escuela, ¿no? Pero la práctica te la da el teatro, te la da pisar el espacio, ¿no? Pisar el escenario, confrontar Totalmente. al público, confrontar a los compañeros. Es curioso porque cada vez que pienso en Lensat, que ha sido mi alma mater, bueno, muy poco tiempo antes de que yo estuviera ahí, yo estuve en los 80, es decir, hasta los años 70 se enseñaba esgrima, que era uno de los cursos regulares, ¿no? Eh, que más allá de lo que se piensa que era para poder hacer las obras como Cyrano, así con espadachines, más allá de eso, en realidad era un ejercicio de equilibrio, ¿no? Que es extraordinario. ¿Tú alguna vez has hecho esgrima? Mira, yo nunca he hecho esgrima, eh, pero sí he hecho algo ejercicios de ballet, Ah, ¿ya? ballet, claro. Porque, eh, claro, en un momento yo me metí a un taller alguien que había venido afuera y comenzó, a ver, todos, primera posición. Y yo, o sea, no, pero ¿cómo? ¿No? Acá no nos enseñan cuando es el actor al ballet. Puta, ¿cuál es la primera posición? Shit. Puta madre. Amigo, fue más o menos lo mismo que me pasó a mí cuando yo fui al año siguiente, después de que hicimos la obra ya con Gilbert, yo fui a hacer otra obra el año siguiente. Y el primer día de ensayos, bueno, vamos a tener ahora primero sesión con el músico, porque había un músico que componía para la obra. Y entonces nos reparten nuestro file con las canciones y yo abro y eran partituras. Shit. Eran partituras, donde estaba la letra, pero además estaban las notas. Y todo el mundo abre su partitura. Concha su madre. Todo el mundo sabía leer música. Todos los actores, todos, weón, hasta el chupe número 34, sabían leer música. Y yo no. Y el músico, que era un holandés, un loco de mierda, se me acerca y me dice, ¿no sabes leer música? Y yo, no. Ponte a un lado, ponte a un lado. Sal acá, sal. Y eso, después Gilbert me dijo, y eso que ha sido muy amable, ¿ah? Porque el loco de mierda ese te ha podido votar del elenco. Puta, no sabía, pues, ¿no? Y ese Sí, es el pues, gran problema. pero son esos los retos que te hacen, porque el actor tiene que ser, o sea, fluido, versátil en ese sentido, o adecuarse. Eh, No puedes tener esa terquedad de no, esto no lo sé. No. Bueno, lo hacemos, esa es la actitud, lo hacemos.
Claro, pues que yo lo he hecho a mano. Por eso. Una película que hice con Marisol Palacios, nuestra querida Marisol Palacios, este, que se llamó, no, ¿cómo era? Si te vi no me acuerdo. Y si te vi no me Ah, acuerdo sí, claro. con el gran Miguel Barrea, que le hicimos el año 2000, 2001 por ahí. Lo primero que me Es, preguntó, es una road movie, ¿no? una road movie, sí, sí, sí. Lo primero que me preguntó el director cuando me hizo el casting fue, ¿si sabes manejar? Claro, claro, ya, porque tenemos un par de escenas en carretera. Claro, ¿no? Bueno, juré que iba a aprender a manejar en el tiempo que quedaba, pero justo salió esta película, Proof of Life, esta película gringa que hicimos en Ecuador, y me tuve que ir de viaje, tuvimos que atrasar el otro rodaje. Y no tuve tiempo nunca de aprender a manejar, y me olvidé, y de repente llega la famosa escena, y me sientan al volante. Chucha, su madre, nunca revisé esta huevada. Y Marisol, que estaba al lado, le digo, ya huevona, ¿cómo mierda es esto, ah? Y Marisol, se rió. ¿Es en serio? Le digo, no, no manejo. ¿Qué? Huevón, no sé, cállate, cállate. Dime cómo es, yo sé que es fácil. ¡No es fácil, huevón! Experimenté el primer día, casi no hubo que hacer nada. Es más, al sonidista le molestaba el sonido del motor, así que lo empujábamos, ¿no? Pero al día siguiente, güey, ya tenía que manejar. Qué buena. Eso es lo que hace el actor en este país, ¿me entiendes? No sabe, no, 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 yo lo arreglo, yo lo arreglo. O esa es una escena, esa es una escena, una Es una escenaza. película completa. Oye, Pero es alucina, verdad. alucina que eso es algo que me ha enseñado el clown, por ejemplo. O sea, no sabes, no sí sé hacer. Nunca dices no sé hacer. Sí sabes hacer. Y lo haces. Pues sí, ¿no? Claro, a veces un poquito de riesgo, porque después en una película que hicimos con Chicho Durán, sobre la vida de Marilena Moyano, Coraje, Ah, Coraje. coraje. Claro, ¿sabes manejar moto? Claro, Otra. claro. Lo mismo, no tuve tiempo nunca de aprender. Yo había manejado una 70, una motito 70. ¿Te acuerdas de la motito 70 de esta Sí, la gordita 70, chatita? sí. Ya. Mira, la 70 no tenía cambios, pues. ¿Te acuerdas? Sí, No tenía cambio, era solo acelera y frena, no, no era otra cosa. Bueno, esta era una moto, una 125, que tenía tres cambios. A la mierda, a ver, ponte a manejar una moto que es mucho más complicado que un auto. sí, Bueno, sí, sí. y lo peor de todo es que era una escena donde teníamos que salir picados, dejábamos un paquete y salíamos volando. Puta. Y yo tenía que manejar, huevón. A mi pata, que yo tenía que llevar a mi pata atrás, lo estampé contra una combi que estaba estacionada. Ni siquiera era un auto que avanzaba, una combi que estaba estacionada. Dos cuadras más allá paramos. ¿Estás bien? Concha su madre. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. No, esa es la vida del actor en este país. Amigo, en un minuto se va a cortar esto, tú sabes lo ingrato que son las transmisiones en vivo. Hoy ha sido un placer, mi estimado Ya te vas, Miguel. amigo, porque acá los angurrientos de los chicos que nos siguen siempre comienzan a hacer su campaña una hora más, y ya Ya. Pietro Civil lo hemos tenido 2 horas y media. Si usted tiene que hacer, señor, yo lo dejo ir, No, no hay no, ningún no, no, problema. no, no. Nos quedamos un poquito, claro que sí. Ya ves, esto me ha manipulado, porque yo siempre digo eso y siempre funciona. Me tienen bien entrenado estos chicos, me manipulan. Este, o, Pero, o el tiempo que quieras y volvemos, porque en 20 segundos se ve y ya comienzan a decir, una hora más, una hora más, una hora más, ya comienzan a decir. pucha, Este, yo no no, puedo el ver tiempo que tenga, el no, tiempo que yo no tenga, puedo ver amigo. los comentarios se me ¿Ah, han no? congelado. Ah, qué raro, qué raro. Amigo, se va a cortar. Ya. Regresamos en 30 segundos. Como que me preparo otro chilcano.